¿Quiénes son estos genes reguladores del sistema de desarrollo embrionario? ¿En qué parte participan? ¿No? ¿Cuáles son los principales genes? ¿Y cómo es que transmiten la información a través de señales? ¿Cómo se van a dar esas señales entre las células para transmitir esa información? Luego, algunas alteraciones que se dan si es que esta comunicación celular o esta transmisión de información a través de estos genes se da de mala manera. ¿Qué alteraciones se pueden dar? ¿No? ¿Y qué pasa cuando estos genes, una vez que ya se hizo el desarrollo embrionario, se activan más adelante, ¿no? Cuando deben estar silenciados? Y van a producir diferentes patologías, entre ellas la más común, el cáncer. ¿Ya? Entonces empecemos mencionando que estos genes de desarrollo están en el organismo desde el inicio, incluso desde antes que se forme el individuo, o sea, antes del embrión, ¿no? Entonces vamos a ver que estos genes tienen la función de expresarse de célula a célula. ¿A través de qué? A través del ácido o el ADN, el ácido ribonucleico, ¿no? Que se va a transmitir toda la información de célula a célula. Entonces, toda esa información está aquí en el ADN y nosotros lo vamos a ver, o ya lo hemos visto en la práctica, a través de cromosomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a transmitir esa información? Tiene un orden jerárquico, o sea, no es que se transmite así, ¿no? Siempre va a haber uno que va a estar en una región conservada y que va a transmitir la información en forma de cascada hacia otros genes subordinados. Por eso es que es programado, la célula ya viene con esa información, es secuencial, o sea que va a haber todo un proceso que se va a desencadenar, y es jerárquico. Hay genes que son genes morfógenos, genes principales, que están en esta caja que le vamos a llamar homeobox, que son los principales, que tienen regiones conservadas, ¿no? ¿Cómo se va a transmitir esa información? A través de la transcripción, la traducción, ¿no? La transcripción es cuando pasa la información del ADN, se va a transcribir a un ARN mensajero y luego se va a traducir. ¿Para qué? Para formar diferentes proteínas, aminoácidos, estructuras que van a ser importantes porque se dé todo ese proceso de diferenciación celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de genes del desarrollo embrionario, nos estamos refiriendo a todos esa cantidad de, se puede decir, de batería o de genes que se están expresando en todo, la mayoría o principalmente en este proceso del desarrollo embriológico. ¿Y eso va hasta qué semana? ¿Se acuerdan hasta qué semana va el desarrollo embriológico? Hasta la semana 8, ¿no? Desde ahí ya estamos hablando del desarrollo fetal. Fíjense, en estas semanas es donde se da la más importante formación de estructuras, ¿no? Entonces aquí, si falla por algún agente que puede ser externo, teratógeno o incluso interno, entonces se van a dar las malformaciones e incluso puede hacer que el embrión no sea viable, ¿no? Y se pierda en el proceso de la gestación. Pero esta información genética ni siquiera viene desde la fecundación, viene mucho antes, ¿no? Cuando hablamos de genes maternos, van a venir genes que están incluso en el óvulo, que se van a transmitir a través de las divisiones celulares hacia las células centrales. Entonces, fíjense, nosotros, para que se dé todo el desarrollo en el organismo, se requiere más de 20.000 genes. Y de esos, el 80% de esos genes son proteínas que se están codificando en esta primera etapa del desarrollo. La gran mayoría. Entonces, cuando yo pregunto en el pasito, por ejemplo, y digo, si estos genes de desarrollo se dan en la semana 10, van a tener algún efecto que puede ser contraproducente contra la vida del feto. No necesariamente, no necesariamente, porque los principales es que se ven en las primeras semanas, incluso en los primeros días, ¿no? Del día 3 al día 4 ya se están expresando genes maternos, porque en el momento que se está empezando a dividir las células, ¿no? Hasta las primeras semanas, que hemos dicho hasta la semana 1. Después de eso, ya el individuo está formado, solamente se empieza a desarrollar esas estructuras que ya están formadas, ¿no? Pero más teratógeno o más nocivo es en estas primeras semanas de desarrollo embriológico. Entonces, ¿qué etapas va a pasar? Ya lo saben ustedes, el embrión o la célula, a través de la unión de estos dos gametos, va a pasar varios mecanismos.
Va a haber primero la fecundación, se va a formar el cigoto, y luego ese cigoto va a empezar la cantidad de células que se vayan acumulando, va a empezar un proceso de segmentación o divisiones celulares, donde cada estructura celular se va a diferenciar, ¿no?, a través de la migración celular o la gastrulación, y luego estas células van a empezar a formar o diferenciarse para formar estructuras o órganos. Entonces, para que se dé toda esta secuencia de desarrollo celular o biológico, van a tener que participar múltiples proteínas, pero esas proteínas no actúan solas, alguien les tiene que dar la información y les tiene que dar como el mapa para que se puedan diferenciar y también para que puedan viajar a través de estas células para poder dar todo ese proceso, ¿no?, de esa maquinaria. Entonces, ahí están trabajando estas proteínas a través del ARN mensajero, que están traduciendo diferentes proteínas para que se dé todo ese proceso de diferenciación. Todos los organismos tenemos la misma diferenciación, o sea, estos mecanismos se van a dar en todas las estructuras. Así, por eso es que yo pongo ahí en el ejemplo, por ejemplo, en el pollo, en el sapo, en la rana o en otros organismos mamíferos, se va a dar el mismo proceso: fecundación, segmentación, gastrulación, organogénesis, ¿no? Y para esto es que ya se han estudiado en diversos materiales biológicos qué genes están actuando, y eso se hace una analogía pues, para el ser humano, y se ve que estructuras están siendo funcionales, ¿no?, o a qué estructuras se está requiriendo cada proteína o cada gen. Es difícil trabajar pues, con humanos, entonces se trabaja, por ejemplo, el más común es con drosófila o con organismos que tienen un ciclo biológico corto, para ellos saber dónde están actuando esos genes. Entonces, ¿cómo es que se van a regular esos genes en el desarrollo biológico? ¿Cómo? Entonces, hay un gen maestro, ¿no? Esos son los genes del desarrollo, que van a actuar sobre ciertas proteínas. ¿Para qué? Para que estas proteínas, a través de los factores de transcripción, ¿no?, van a incidir en el ADN, llevando la información, y esta va a transcribir diferentes estructuras en muchos diferentes aminoácidos, diferentes proteínas. Estos genes maestros se diferencian y son varios. Los más principales, se puede decir, son estos que yo menciono acá: los HOX, los PAX y los SOX, que también están en drosófila, pero en humanos tienen la misma función, ¿no? Entonces, estos son los principales genes que actúan como factores de transcripción. Pero estos genes no solo llevan la información a través de estas proteínas, que son factores de transcripción, sino que también buscan mecanismos de cómo llevar la información. Entonces, para eso hay vías de señalización. Hay otras moléculas, hay otras proteínas a los cuales estos genes principales les van a mandar. Entonces, estos serían como unos genes subordinados, ¿no? Y ahí está el PET-G-SHOW, el más conocido, el WNT y otros que van a actuar para llevar la información hacia donde se requiere para formar diferentes estructuras. Entonces, por eso les decía, es una cascada de señales y hay una jerarquía, ¿no? ¿Y quiénes son los principales? Estos de acá, estos genes maestros se le llaman también, HOX, PAX y SOX. Pero ¿cómo se distribuyen? ¿O cuándo se van a expresar? Fíjense, estos genes, les decía yo que incluso hay genes que se inician desde la etapa del óvulo, o sea, ahí no interviene todavía el gameto masculino, entonces son genes maternos, ¿no? Tienen como una información desde la ovogénesis, cuando se da la maduración del ovocito y es expulsado, ¿no?, del ovario, y lleva ya esa información. Entonces, estos genes son genes principales que se pueden decir de segmentación, no, sino de decirle a la célula hacia dónde se va a orientar, o sea, dónde va a ser la parte anterior, posterior, ¿no? Esos son los genes principales. Entonces, estos son los que se están expresando desde el primer momento de la división celular. Cuando estamos hablando de 4 células, 3 células se están dividiendo, desde ahí ya se están expresando estos genes maternos. Y en la drosófila, pues se han estudiado estos principales, que se llaman los bicoin, los nanos o los caudales, ¿no? También hay genes cigóticos. Una vez que se da ya la fecundación y se empiezan a dividir las células, formando el cigoto, ahí recién se están expresando estos genes embriológicos. Estos sí ya son propios del embrión, los genes cigóticos, ¿no? Y estos van a formar los segmentos, o sea, partes más grandes, ¿no?, que a través de gradientes de expresión de proteínas van a diferenciarse igual, ¿no?, para formar segmentos grandes se puede decir, en la masa de células que hay
drosófila son los genes GAP, los genes de la regla par, los genes de polaridad, etc. Pero en humanos, ¿cómo se llama? Estos genes se llaman FOX, PAX, SOX, ¿no? Que son los genes cigóticos, que van a formar también las mismas estructuras, no con estos nombres, pero para formar segmentos grandes que se van a empezar a diferenciar. Y más adelante van a intervenir en funciones importantes, como es la formación del sistema nervioso, la diferenciación, extremidades, ¿no? Y otras que tengan que ver incluso con SOX, por ejemplo, con la parte de reproducción. Entonces, hay genes, como digo, que se expresan antes de la fertilización y otras después de la fertilización, ¿no? Y actúan en secuencia. Entonces, nosotros vamos a estudiar primero estos genes maternos. Este es un resumen. Cada vez que voy presentando las diapositivas, voy a poner un cuadrito de resumen en las cuales yo me voy a enfocar más para las preguntas. No se preocupe de tomar foto porque yo voy a dejar la presentación. Tomen atención, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy explicando, por ejemplo, estos genes de expresión materna, que son las primeras, y los que se activan en la fase cigótica, ¿no? Entonces, las que están actuando, como digo, desde la fecundación y otros los primeros días, después cuando ya está el cigoto, y cuáles son esos genes principales, y cuál es su función, dónde están involucrados, qué cosa es lo que van a transmitir. Como hemos dicho, pues es la expresión de proteínas a través del sistema de traducción, ¿no? Del RNA mensajero que va a llevar esa información. Entonces, decíamos que ahí primeramente se van a activar los genes maternos. Estos genes maternos van a expresarse antes que se dé la fecundación. Fíjense, este es un ejemplo que yo siempre lo pongo, que es lo que más he estudiado en drosófila. Y acá están estos genes, ¿no? Los bitcoin, los nanos, su caudal. Y cuando hacen una expresión, o sea, un marcaje de esas células en el huevo, se va a ver una gradiente de expresión de esas proteínas. En un huevo que no está modificado, o sea, uno normal, una mosca normal, vamos a ver que en la parte anterior se va a expresar en mayor cantidad este gen picol, que va a expresar, se va a diferenciar todas las estructuras de la parte anterior, de la parte de la cabeza de la mosquita. En cambio, si uno altera, ¿no? Modifica esos genes, fíjense, las células no saben hacia dónde dirigirse. Ya no, la polaridad ya no está en esta zona anterior, incluso está más distribuido, ¿no? En la parte media también. Entonces, cuando mide la expresión de esa proteína, no hay expresión en la parte anterior en una cantidad que debería de haber. O sea, la célula se pierde. Es como que no le dieran el mapa hacia dónde se tiene que dirigir. Está perdida y no sabe hacia dónde, ¿no? Entonces, por eso es que estos genes son importantes. Fíjense, esto es en el huevo, donde todavía, por eso se dice genes maternos, todavía no se está empezando a dividir. O sea, acá solamente estamos viendo proteínas, ¿no? Cuando ya en el cuerpo humano pues, se dividen las células, hay un proceso de segmentación, divisiones celulares, también vamos a ver que intervienen estos genes maternos, ¿no? No con estos nombres, pero sí hay genes maternos que intervienen en el humano para organizarnos y ver cuál es la parte que va a irse a la parte anterior, la parte posterior, ¿no? Y por eso es que cuando se diferencian las células, hay una parte que va a ser el embrioblasto, que va a formar al embrión, y hay otra parte que va a ser el fibroblasto, ¿no? Que va a formar a lo que es la placenta, ¿no? Entonces, hay una diferenciación. ¿Cómo sabe la célula hacia dónde se tiene que ir? Si hay una célula ahí que se está dividiendo de 4 a 8, ¿cómo sabe que esa va a ser, una se va a formar el embrión y el otro la placenta? Ya tienen un mapeo. Entonces, hay una información que viene desde el óvulo y a esto se le llaman genes maternos, ¿no? Que va a orientar a la célula hacia dónde dividirse y va a ser los primeros planos de segmentación para que se dé esa diferenciación de células. Entonces, por eso se le llaman también genes maternos. Pero en cambio, cuando ya se da el proceso de fecundación y ya están los genes cigóticos y ya hay una división celular, ya podemos hablar de embrión, obviamente dicho, ¿no? Entonces acá vamos a ver que se activan también otro tipo de genes, los genes GAP, por ejemplo, que van a diferenciar en segmentos grandes, por ejemplo, en 4 segmentos grandes, ¿no? Luego, en segmentos más pequeños, en 7 segmentos, los genes de la regla par. Sí les han puesto caprichosamente esos nombres. Tiene que ver la regla par, pero bueno, así les han puesto esos nombres para este caso de drosófila. Pero cuando uno hace la analogía con el ser humano, vamos a ver que también en el ser humano hay zonas que se van a dar para la parte anterior, no con este nombre de genes GAP, pero sí hay genes que se van justo en esta zona y hay otros genes que se ubican en la zona posterior, ¿no?
y van diferenciando al tejido en segmentos más pequeños para que se vayan diferenciando y vayan formando ya estructuras específicas de cada zona. Entonces, por ejemplo, en humanos nosotros tenemos a estos genes, pero ya no se le llama GAP, PAR, la regla de polaridad, genes de polaridad, no. Son genes que se llaman genes homeóticos o genes homeobox. ¿Y por qué? Porque son genes que se encuentran en lugares, acá es la secuencia que dice, en lugares conservados. Entonces, hay una zona que es variable y una zona que es un homeodominio, que es una zona conservada. Esas zonas son de alrededor de más o menos de 180 aminoácidos que no pueden variar. Es como que nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo siempre repito eso. Por ejemplo, si todos se ven, todos tienen dos ojos, todos tienen dos orejas. A nadie le ha crecido un ojo más o una oreja más. Esa información se transmite de generación en generación y esa información está en secuencias que son constantes, que no son variables, están en cajas, como guardadas, ¿no? Entonces son secuencias conservadas, por eso se llama homeobox, y fueron descubiertas pues en el año 83 por este individuo, ¿no? Y que tiene un marco de lectura y que no puede variar, ¿no? Entonces esa información se mantiene, por eso es que de generación en generación y miles de años nosotros mantenemos esta forma, que tenemos este fenotipo con esta simetría, ¿no? Entonces, si hay alguna variación es porque ya vio algo patológico, alguna mutación, y por eso vamos a ver pues tal vez los individuos que nacen, los cíclopes con un solo ojo, o que hay un dimorfismo sexual, ¿no? Porque hay una alteración en esa información, se ha dañado esta secuencia, que es de 180 nucleótidos que le digo, ¿no? Y se ha alterado. Pero esta información que pasa de estos genes homeóticos necesitan estos lugares de factores de transcripción, que son las secuencias que van a ir en contacto con el ADN, ¿no? Y se van a transcribir. ¿Para qué? Para regular, ¿no? O para activar o para silenciar en ciertos momentos a esta expresión de estos genes, porque no se va a estar expresando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la semana 4 se empieza a desarrollar, bueno, final de la semana, tercera semana, o sea, mediados de la tercera semana, inicios de la semana 4, se empieza a formar, por ejemplo, el corazón, ¿no? El tubo cardíaco. Y entonces, una vez que se forma el corazón, para la semana 5, ya esos genes que formaron el corazón se silencian, ya no van a formar cada rato el corazón. Entonces se silencian y se inactivan. Para eso se necesitan proteínas reguladoras, ¿no? Una vez que se activan estos factores de transcripción, no van a estar activos todo el tiempo. Entonces hay proteínas reguladoras que controlan ese proceso de transcripción, ¿no? Puede estar activo un gen, no sé, 2 semanas y de ahí lo inactivo. Entonces va a permanecer inactivo. Entonces eso ya se da toda esa información en estas regiones variables, ¿no? Entonces hay secuencias conservadas donde van a estar estos genes homeóticos principales, los genes POX, SOX, PAX, que no pueden variar, que la información se va a transmitir de generación en generación. Estos van a actuar sobre estas regiones variables donde sí, pues ahí se va a transcribir la información, ¿no? Es como que ustedes tengan un mapa para construir algo y la información la van a dar cada cierto tiempo y se va a transcribir diferentes cosas, como que, no sé, pues ya llega la hora del almuerzo, ¿no? Y yo capaz quiero un lomo saltado, ustedes quieren una hamburguesa, no sé, otro quiere otra cosa, y esa variación en el menú es lo que hace esta región variable, ¿no? Va variando ciertos nucleótidos, ciertas secuencias y se va produciendo diferentes cosas para la información de la célula, pero esto no varía. ¿Qué cosa no varía? El mapa o la carta del menú, eso siempre va a ser igual, ¿no? Entonces, más o menos estoy haciendo la analogía para que se pueda proyectar y se entienda. Entonces, ¿qué es lo que varía? Varían las proteínas reguladoras que están en las regiones variables, pero no varía el factor de transcripción ni estos homeobox que están en estas cajas conservadas. ¿Quiénes son? POX, PAX y SOX. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos genes? ¿Por qué no pueden variar? Porque tienen funciones importantes. Tienen que determinar los planos de de distribución de las células, ¿no? ¿Qué cosa va a ser adelante, atrás, ¿no? Antero, posterior? Van a marcar la identidad de cada segmento. Va a codificar proteínas importantes que se encuentran en estos factores de transcripción para que se unan a la DNA y esto puedan expresar determinados genes, ¿no? Y estos son los que les vengo
principales los que vamos a estudiar. Y fíjense, esto se ha estudiado también bastante en la drosófila, ¿no? Con otros nombres, y qué cosa, ya se sabe qué cosa determina, ¿no? Por ejemplo, este gen LAP determina la parte labial, este gen PB, la parte proboscipedia, ¿no? O sea, la parte anterior de lo que es la drosófila, ¿no? Y si uno muta, o sea, si uno altera uno de estos genes de acá y los reubica en el momento de la embriogénesis, fíjense, van a tener antenas en los ojos, ¿no? O no van a tener ojos, van a estar con otras estructuras o van a tener más alas dependiendo. Entonces, así es como estudian la acción o la activación de estos genes. Como digo, es jerárquico, entonces basta que alteren un gen principal para que lo que venga después se altera totalmente. Entonces, les decía que sus tamaños de estos genes homeóticos son de 180 nucleótidos, que son importantes y están en regiones conservadas. Hablemos de cada uno de ellos. Esto va a ser un poco más rápido porque tengo una tabla de resumen también para ver dónde se ubica y qué pasa si se alteran estos genes, ¿no? Entonces, estos genes COX son una familia, fíjense, de 4 clústeres, ¿no? A, B, C y D. Están distribuidos en varios cromosomas en el humano. Fíjense, está en el cromosoma 7, 17, 12, 2, ¿no? Y los genes que tienen los números más bajos, entonces acá COX-A1, 2, 3, están en la parte anterior en el ser humano. Y los últimos, los genes COX-11, 10, 13, están en la parte posterior. O sea, se van a distribuir hacia esas zonas, la expresión de esos genes, y van a determinar diferentes estructuras, ¿no? Como hemos dicho, ejes principales, entonces está haciéndose la diferenciación de las capas germinales, ¿no? Del ectodermo, neuroectodermo, y su función va a ser de indicarle a la célula hacia qué ejes se van a distribuir dependiendo qué cosas se esté expresando, el eje axial o cefalocaudal, ¿no? Para que se empiecen a partir de esas estructuras desarrollar otras que vienen en secuencia. Entonces está en una región conservada, en COX, 180 pares de bases, con nucleótidos, ¿no? Y se va a transcribir a través de estas secuencias conservadas, ¿ya? Cuando está alterado este gen COX, vamos a ver esto de aquí. Ejemplo para el paso, para el examen, ¿ya? Sindactilia, por ejemplo, es uno de los más conocidos, más estudiados, gen COX T13, ¿no? Es del clúster D, el número 13, y que va a ocasionar, dependiendo en qué zona se dé su acción, vamos a ver más grave la situación o menos, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Que no está la separación de los dedos, ¿no? Hay una sindactilia, o es más severo, incluso no se ha terminado de formar aquí los dedos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál puede ser la pregunta del paso aquí? Yo puedo decir la sindactilia está relacionado a qué tipo de gen. Voy a dar las alternativas. Entonces, ustedes tienen que saber que está relacionado con el gen COX. Tal vez si pongo qué tipo de gen es, gen COX D3. ¿Ya? La focomegalia es otro tipo de enfermedad más común para este tipo de gen principal o morfógeno, por eso le llaman, ¿no? Porque son genes que deforman, si es que no se, si se alteran desde el inicio de la parte embriológica. Entonces, este gen que produce la focomelia también es el gen ECOS2, ¿no? Que está en el cromosoma 8. Y aquí esto tiene que ver también con agentes ya teratógenos, ¿no? Que la madre al momento de embarazar en las primeras semanas puede estar expuesta a un agente contaminante que pueda alterar la formación de esas células iniciales. Por eso es que va a tener pues, esas consecuencias más severas. Ahora hablemos de gen PAX. Dos ejemplos nada más para gen COX. Acuérdense. Genes PAX es otro tipo de genes que también son más cantidad. Fíjense aquí son del 1, el 2, 3, ¿no? Hasta el 9. Están en diferentes cromosomas, como le digo, están distribuidos desde el cromosoma 1, el cromosoma 20, el cromosoma 2, ¿no? Y van a estar interviniendo en diferentes estructuras, ¿no? Tanto desde la parte del sistema nervioso, que tiene que ver con la formación de, por ejemplo, en este caso, de la retina, del iris, ¿no? Entonces, estos genes también se van a transcribir en regiones específicas, ¿no? Y tienen dominios que van a estar en lugares conservados. Se ha estudiado en drosófilos
180, este tiene 130 aminoácidos, va a codificar también proteínas de transcripción, factores de transcripción, ¿no? Se conocen 9 de estos genes. Alteraciones de este gen PAX. PAX6 tiene que ver con estos tipos de anomalías. Aniridia, ¿no? La que no se ha formado, el iris. Fíjense acá en un individuo normal y en uno mutado donde PAX6 está alterado, entonces se va a ver que no está la formación del iris, ¿no? En esta zona. En otros organismos también se ha estudiado, y más severo en Drosophila, donde ni siquiera se forma la cavidad óptica. No hay cavidad óptica para formación de ojos. Entonces, otra mutación también de este PAX2, que tiene que ver con los colobomas, el sistema nervioso óptico, también hay una malformación del nervio óptico que va a producir pues finalmente una ceguera, ¿no? Y otros más que pueden estar involucrados con esta mutación. Pero mis preguntas de paso: aniridia, mutación de PAX6, colobomas, mutación de PAX2. Y acá hay otra imagen ya de otros tipos de PAX, de otras de la familia, la negrine PAX, ¿no? Con otros sistemas o con otras estructuras que se han visto alteraciones, ¿no? Que pueden estar relacionados. Ya hemos hecho PAX6 con la parte de los ojos, también con células endocrinas, PAX4, PAX6, ¿no? Con la parte neurológica, PAX3, PAX7 y así otros de acá. Esto solo es informativo. Y ahora sí, los genes SOX. Estos genes también son importantes. ¿En qué están? Fíjense, hay una familia que son 20 estos genes en humanos, de los cuales los más importantes, el gen SOX9, por ejemplo, que tiene que ver con la diferenciación testicular, ¿no? Este gen SOX, que es un gen principal, va a actuar sobre otro gen subordinado, que es el gen SRI. Este gen SRI se va a expresar, ¿para qué? Para determinar la diferenciación sexual, ¿no? En este caso, acuérdense, actúa SOX9 con SRI para que se dé la diferenciación y la formación testicular. Actúa sobre la célula de Sertoli, produciendo ¿qué cosa? Testosterona, ¿no? En cambio, si es que hay una inhibición, supongamos que el individuo no es XY, porque este SRI se encuentra en el cromosoma Y. Si es XX, entonces esta parte se inactiva, se va a expresar DAX y se va a dar toda la diferenciación sexual femenina, ¿no? Entonces, pregunta de paso también, porque hay individuos que sí tienen el gen SRI, o sea, son individuos masculinos, pero hay una alteración y no se expresa, está silenciado, puede estar mutado, ¿no? Entonces no se va a terminar de diferenciar normalmente todas las estructuras masculinas. Entonces ahí vamos a ver problemas, por ejemplo, de diferenciación sexual. Una de las más conocidas, por ejemplo, es la campomelia, ¿no? Y acá tienen una listita de todos estos genes con las alteraciones y sus funciones. Informativo también, ¿ya? Mira que estoy soplando todo, espero que nadie me esté grabando, porque si no, tiene problemas con eso. Bien, entonces, acá hay otra lista que es informativa, donde intervienen estos genes principales, ¿no? Pero eso es lo más importante, preguntas, ejemplos, ¿no? Entonces acá, SOX9 tiene que ver, como les decía, con la displasia campomelia. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense acá, en una forma normal, este gen que está ubicado en el cromosoma 17, en el brazo, ¿no? Actúa sobre otro gen, que es el gen COL2A1. De manera normal, este gen hace que los huesitos, especialmente la pierna, crezcan de manera, así como vemos acá, lineal. En cambio, si se altera ese gen, se inactiva el gen COL2A, entonces no hay puede estar el gen expresándose, pero el otro gen subordinado está alterado. Puede haber tenido una mutación en su secuencia y no va a recibir la información, o la recibe pero no la expresa, no la traduce. Entonces no se da y el hueso empieza a crecer de manera normal, se deforma. Y ustedes van a ver acá en la radiografía cómo tiene pues sus piernitas, ¿no? Y eso es solamente en la parte de estructura ósea, pero también tiene otro cuadro clínico más severo, ¿no? Hay una inversión de sexo en varones, a pesar que tiene XY, no está el gen SRI también, y no se está diferenciando testicularmente, y no hay una diferenciación testicular normal, ¿no? Y tiene otro cuadro clínico también más severo, que va a ser toda esta patología que es la displasia campomelia.
genes importantes que están en estos homeobox y que tienen que trabajar sobre factores de transcripción, ¿ya? ¿Cuál es su función principal? ¿No? ¿Dónde están actuando? ¿Sobre qué estructuras están actuando? Y las malformaciones de estos genes, ¿en qué cosas pueden alterar? ¿No? Hemos dicho COX, Dactylia, Trichomania, PAX, en la diferenciación hay otras mutaciones que pueden ser como la de Warburg. Esa la he sacado, la mencioné en la práctica, en la teoría del pasado. Pero sí actúa en estos de acá, actúa también en lo que es sordera, alteración de pigmentación y mutaciones de PAP3. SOX también en trastornos del desarrollo óseo, como hemos dicho, ¿no? Sobre otro en SRI, también en diferenciación sexual. Estos genes que hemos estudiado, estos genes principales, necesitan transmitir la información a través de vías o señales de comunicación. O sea, ¿cómo lo transmiten? O sea, es como que la célula nace con su planito, ustedes tienen la carta del menú, pero ¿cómo le llega la información al restaurante para que les prepare ese menú que todos queremos porque tengo hambre? ¿Cómo? Entonces van a recibir diferentes mecanismos. Ustedes pueden usar su celular, le mandan un mensaje de WhatsApp, pueden usar, no sé, pues, ¿qué más se puede usar? Un correo, ¿no? No sé, le gritan de la ventana, prepárame esto. La célula también usa estos mecanismos de pasar la información hacia otras células para decirles, ¿sabes qué? Quiero que transcribas esto de acá, que me es útil para formar una oreja, para formar un pie. Entonces, ¿cómo va a ser? A través de ligandos y receptores, ¿ya? Entonces, estos procesos de señalización va a ser a través de ligandos y receptores. La célula tiene que tener un receptor que va a recibir a un ligando, a una proteína que trae esa información. Entonces, dependiendo cómo actúan esos receptores o esos ligandos, vamos a ver otro tipo de genes que están actuando en estas vías de comunicación. ¿Cómo es este tipo de comunicación acá primero? Puede ser autocrina cuando la información es de la misma célula, ¿no? La misma célula se estimula, es como que está siendo estimulada para producir diferente estructura o diferente proteína. Entonces ella misma manda la información y lo recibe otro ligando, ¿no? Otro receptor, y entonces se va a producir la transcripción de lo que se esté mandando, ¿no? O cuando la célula manda la información hacia otras células vecinas, ¿no? Cuando es paracrínica. Entonces igual también tiene que haber un ligando y un receptor, pero hacia sus células vecinas. O yustacrina cuando las células están pegaditas, ¿no? O sea, aquí la información va un poco más de distancia, las células no están juntas. En cambio, en una yustacrina, las células están juntas, simplemente va informando la información, va mandando la información a una vecina. O las que son endocrinas, cuando ya usa otro medio de transporte, ¿no? Que puede ser la sangre, que puede ser también la linfa, ¿no? Entonces a esto se le llama endocrina, que va a través de la sangre, los ligandos, para otros tejidos que están más lejos todavía, llevando la información. Estos mecanismos usa la célula para llevar información. Pero, ¿quién lleva la información? Como ustedes, ¿no? Que dicen, voy a mandarle un WhatsApp, pero alguien tiene que recibir esa información. La información no va a ir de a la cocina y se va a preparar lo que ustedes quieren. Le va a recibir tal vez la información la señorita que atiende ahí, ¿no? La mesera tal vez, ¿no? Entonces, igual, hay otras proteínas que están recibiendo esa información y otras que están mandando la información. A estos ligandos también se le llama proteínas que reciben la información del gen principal, del gen FOX, PAX, ¿no? Y entre estos ligandos están los PET-Keshaw, ¿no? Los SHH, los Wengles, ¿no? Los WNT, el factor de crecimiento y otras proteínas más que van a actuar como vías de señalización. ¿Y quiénes van a recibir? Hay otras proteínas receptoras, como el receptor NOD, el receptor tirosina quinasa, que van a usar estas vías de comunicación para recibir la información y transcribirla. Entonces aquí, dentro de esos genes principales, nosotros tenemos a los gen-Keshaw, pregunta de paso también. Estos son llamados genes morfógenos, porque una alteración en estos genes van a alterar la estructura y la forma, ¿no? de la autocrina para grima. Dependiendo de dónde se esté dando la alteración. En este caso, por ejemplo, los gen-Keshaw están asociados a lo que
las falanges, la organización tanto del sistema nervioso, tubo neural, cerebro, ¿no? Y aquí se ha estudiado, por ejemplo, en este individuo, una mutante de este ratoncito, y han visto ustedes que si hay una mutación de este show, vamos a ver que puede haber una polidactilia, ¿no? O una sindactilia, ¿no? Ni siquiera se han formado las falanges. Entonces, fíjense, una mutante para esta y otra mutante para otra proteína que también actúa en cascada con el show. Entonces, tienen que ver con esto. Entonces, estos genes son o actúan como ligandos. Pregunta de paso. Los genes que actúan como ligandos en vías de señalización y tienen o están asociados a la formación de estructuras, por eso es que se llaman morfógenos. ¿Qué pasa si HeadHead-Show falla, por ejemplo, en este caso, que está ubicado en cromosoma 7, sobre otro gen, ¿no? O sea, no es que sea solo HeadHead-Show, actúa sobre otros genes y puede producir incluso la holoprosencefalia, porque está interviniendo con lo que es el sistema nervioso y la formación del cerebro, ¿no? Entonces, en estas primeras etapas, donde el telencéfalo se está diferenciando para formar los hemisferios cerebrales, hay una alteración. El tejido no sabe hacia dónde diferenciarse, no sabe hacia dónde ir. Entonces, fíjense aquí, el cuadro clínico para esta patología, ¿no? Ni siquiera hay una cavidad óptica para los dos ojos, ¿no? Solamente hay una abertura nada más. Entonces, una forma en cíclope, una plobóscide, de una estructura que no es la nariz, y todo este cuadro pues va a hacer que incluso el individuo no sea viable, porque se están dando en las primeras etapas. Entonces vamos a ver que mientras más severo o más se expresa este gen HeadHead-Show, está más alterado, también la severidad de la patología va a ser más alta, ¿no? En cambio, si es que es menos la cantidad, por eso es que le digo, es una cascada y actúa en gradiente. ¿Se acuerdan cuando hicimos la teoría anterior, cuando decíamos diferentes mutaciones, por ejemplo los tripletes? Cuando hay una acumulación, la expresión puede ser más grave o menos grave, dependiendo la cantidad. Igualito pasa acá, ¿no? Mientras más está mutado ese gen, hay una gradiente más alta, entonces la alteración va a ser más severa. Vamos a ver que no hay separación de los hemisferios cerebrales, ¿no? No se forma el cuerpo calloso y hay una alteración más severa, ¿no? Incluso ya con consecuencias, ¿no? De paladar hendido y todo lo que tiene que conllevar lo que es la holoprosencefalia. Y acá tienen pues un cuadrito de todo este gen HeadHead-Show, ¿no? Que interactúa con otras proteínas. Fíjense aquí, estas son proteínas activadoras que van a actuar sobre el HeadHead-Show para diferentes estructuras y proteínas represoras, que suprimen, porque les digo que la expresión no puede estar constante. Ustedes cuando mandan un mensaje para que les hagan una hamburguesa, solamente van a mandar un mensaje, a lo mucho dos, ¿no? Si es que se demora, y dicen, ¿hasta qué hora me voy a esperar? No sé ya. Pero no van a estar mandando el mensaje pues todo el día, ¿no? Una vez que llega su hamburguesa, ustedes ya se olvidaron, eliminan ese envío y se olvidan. Igual pasa también con las proteínas. Mandan la información y una vez que mandan, se silencia el gen, ya no se expresa más. ¿Quién lo silencia? Estas son proteínas supresoras. Incluso para algunas estructuras ni siquiera se sabe hasta ahora qué proteínas son las supresoras. Si se supiera, ya se podría dar incluso terapia génica, ¿no? Por ejemplo, si alguien expresándose en un cáncer, se supone que yo quería un incremento de células en el momento de la embriogénesis, cuando se estaba formando tal vez, no sé, mi hígado, entonces estaba bien que se expresara unos genes, pero cuando ya soy adulta yo ya no quiero que se exprese, eso ya debe estar silenciado. Pero ¿qué pasa si ese gen se activa y se sigue expresando y me forma un tumor al costado del hígado? Entonces yo quiero que mis proteínas supresoras activen, actúen, pero no se sabe hasta ahora qué proteínas pueden ser. Si se supiera, incluso ya con terapia génica, podrían inactivar esas proteínas, ¿no? A través de secuencias supresoras externas, y ya no se estaría activando y se podría tratar diferentes tipos de cáncer. Entonces, pero en algunos casos todavía no se sabe, y en otras sí ya se han descubierto cuáles son esas proteínas supresoras, ¿no? Para silenciar esos genes o cómo se están silenciando. Y acá tienen otra lista que solo es informativa, ¿no? Solo los ejemplos que me enfoco más son los que voy a considerar. Y este es otro de la familia de los receptores, ¿no? Hay unos ligandos y otros los receptores. Este es el gen PWNT, ¿no? Que también se estudia en drosófila, que tiene mucho que ver con la formación de estructuras también del sistema nervioso, ¿no? Y que va
a intervenir o va a actuar a través de otras vías de señalización. Estas son vías como la vía canónica, la vía no canónica, la vía dependiente de calcio, la vía involucrada con la proteína quinasa C, ¿no? O sea, aparte que hemos dicho que paracrina y eustaquina, las células usan diferentes formas con otras estructuras. Por ejemplo, esta depende de calcio, ¿no? Para que se active ese gen es dependiente de calcio, ¿no? Y otras, proteína quinasa, por ejemplo, depende de otro, se puede decir, otra estructura, ¿no? Otro elemento químico para que pueda expresarse, para que pueda activarse esa vía de señalización, ¿no? Entonces, las células van a usar diferentes mecanismos, como te digo, y este es un resumen, es informativo, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan, en la parte prenatal, ¿no? En qué sección o en qué parte se está activando estas vías para que se dé la información. Es que no todos tienen la misma vía, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver para la producción de plaquetas, ¿no? Yo necesito activar esta vía de crecimiento y receptores para tirosinquinasa. Es un factor que va a producirme, por ejemplo, la diferenciación celular para la formación de plaquetas, ¿no? O para la formación de fibroblastos, yo necesito esta vía. O otra vía, por ejemplo, voy a usar esta vía de aquí, ¿no? Para que el embrión empiece a formarse las diferentes cavidades, ¿no? El proceso de gastrulación, para que se formen estructuras. En esa etapa yo necesito activar vías dependientes de calcio. Entonces, se activan diferentes. Por eso es que el cuerpo es tan... O sea, cuando uno entiende estas partes y estudia esta parte, es por eso que uno se admira, ¿no? ¿Cómo es que se ha hecho tan preciso, de tal manera que de una célula se pueda formar un ser humano? ¿Entiendes? Eso no puede ser al azar, ¿no? Eso a veces dicen, sí, pues vinieron los elementos en la sopa y se formó el organismo, se diferenció y se hizo, ¿no? Yo hasta ahorita, siendo estudiosa de todo esto, no creo que esto haya sido al azar, ¿no? Esto no puede ser al azar, así que sea tan preciso, ¿no? Ha tenido que ser una intervención externa. Pero, bueno, hay varias vías, ¿no? Como les digo a ustedes, para que conozcan diferentes vías, y estas pueden fallar pues en algún momento y producir alteraciones en la expresión. Cuando ustedes se miran, todos somos simétricos, ¿no? Todos, como les decía al inicio, si yo hago una raya aquí, se supone que mi ojito que está para acá tiene la misma distancia que mi ojito que tiene acá. Eso se llama simetría bilateral. Mientras más simétricos somos, ahí están pues los defectos, ¿no? Los que son ya casi, los que los usan para hacer modelos, los que se van a hacer las cirugías para que tengan más simetría, ¿no? Eso es gracias a los genes. Eso es lo que nosotros vemos, es el fenotipo, ¿no? De un individuo cuando todo ha funcionado de manera excelente. Los genes se han comportado, todos han recibido información, todo. Pero ¿qué pasa si tú mandaste la información que te hagan una hamburguesa? No sé, pediste tal vez sin lechuga, con ketchup, más mostaza, mayonesa, y te traen sin lechuga, te traen, le echan, no sé, salsa de aceituna, no le echan lo que tú quieres. Entonces, cuando tú recibes, dices, ¿qué ha pasado, no? La información ha llegado bien, te han traído algo que a ti no te gusta. Igualito pasa en los genes, ¿no? Cuando los papás ven a sus hijos, algunos son bonitos y algunos son genes, ¿no? Entonces, no todos son así, simétricos. Entonces, ¿por qué? Porque la expresión de esos genes pueden haberse alterado en algún momento. Fíjense aquí, las causas de las anomalías congénitas, ya ahora vamos a ver lo patológico, la mayoría no se sabe. Del 50 al 60% desconocido, no sabemos qué ha pasado. En cambio, la gran mayoría, del 20 al 25%, son de herencia multifactorial. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada? Multifactorial se refiere cuando no solamente es genes, sino también medio ambiente, ¿no? Interviene para que se exprese eso, la mayoría. ¿Ya? Entonces hay que cuidar bien lo que nosotros consumimos, lo que echamos a nuestro cuerpito. Y la otra mayoría, pues también, que son las anomalías, por ejemplo, la minoría, del 6 al 7%, las anomalías cromosómicas, anomalías aberrantes, grandes, bastantes genes, que involucra todo cromosoma. Pero genes mutados de 5 a 7%, 7 a 8%, genes mutantes que son más puntuales, ¿no? Anomalías más precisas, se podría decir, la gran mayoría. Pero ¿qué cosa va a ocasionar? Esto va a ocasionar que se den los defectos que se llaman errores morfogenéticos, que hay alteración en la morfología, ¿no? Y que pueden ser únicos, que se pueden dar
por malformaciones, por un solo gen, una sola alteración, que va a ocasionar deformaciones o pueden ser disrupciones cuando se trata de una sola alteración, un solo origen. Pero cuando vienen múltiples orígenes, multifactoriales, pueden provocar secuencias, síndromes, asociaciones, displasias. Entonces vamos a enfocarnos en cada uno. Esto sí estudienlo porque cualquiera de estos puedo preguntar, a cualquiera. Cuando hablamos de malformaciones, entonces estamos hablando que la etiología, como he dicho, es única, ¿no? Una sola alteración, que puede ser cromosómica, o sea, involucrar un cromosoma, puede ser genético, un solo gen puntual, ¿no? Puede ser teratogénica, puede ser de factor externo, la mamá consumió, no sé, un antibiótico muy fuerte y no sabía que estaba embarazada y le alteró, ¿no?, la formación de ciertas estructuras en sus inicios, o puede ser un desconocido, de nuevo, no se sabe, ¿no? Como ahora, por ejemplo, todos los que se han vacunado contra el COVID, nadie sabe qué va a pasar después, ¿no? La vacuna ha sido hecha tan rápido, tan a la loca, que incluso ya se está asociando a cuadros de alteraciones en el corazón, alteraciones en el sistema inmunológico. Bueno, Personas que están despertando enfermedades autoinmunes, ¿no? Recientes, jóvenes, ¿no? Ya tenían antecedentes anteriormente en su familia, nada. Me preguntan cuántas vacunas tuvo. 5 vacunas, y encima la que se confundieron y le buscaron doble dosis también, ¿no? Entonces no se sabe, eso está en desconocido, todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Incluso con sus hijos de ustedes, las generaciones que vienen adelante, no se sabe qué va a pasar. Todas estas alteraciones únicas pueden producir un error morfogénico. Por ejemplo, aquí, cuando se está dando el inicio de las crestas neurales y la formación del tubo neural, ¿no?, se tiene que cerrar en una etapa del desarrollo, no se cierra el tubo neural y eso va a producir pues una mielomeningocele, ¿no?, más adelante. Una sola alteración, como viene en secuencia, que aquí no actúa un gen principal, va a trabajar sobre otros genes, las células se pierden la información y pues finalmente el producto, ¿no? Una deformación puede ser que la etiología puede ser extrínseca, o sea, puede ser que el bebé sí se formó bien, no fue genético, ¿no?, pero la mamá tal vez tiene un problema de la cantidad de líquido amniótico, produce poquito líquido amniótico, la placenta es muy estrecha y eso puede ocasionar una deformación en la formación del feto. En este caso, por ejemplo, le puede producir, esto es lo que llamamos pies ambos, una deformación de los pies, pero sí se expresaron todos los genes. Si yo acabo un estudio, todos los genes están expresados, simplemente que ya hay una fuerza anormal que puede alterar la formación, ¿no?, final del producto. Entonces a esto se le llama deformación. Una disrupción también, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la etiología puede ser, en este caso, si hay vasos sanguíneos involucrados, vascular, puede ser compresiva, puede ser un desgarro. En este caso, por ejemplo, cuando se forma la placenta, ¿no?, se forma la cara fetal, está cubierta por el amnio, pero ese amnio es una membrana transparente que a veces se puede desprender de la cara fetal y puede formar unas bandas. Esas bandas se pueden enredar en la mano, en las extremidades del embrión y hace que no se logre una correcta circulación y puede hacer un proceso de disrupción, o sea, no hay formación, porque no es que los genes estén mal, sino que aquí hay algo que impide la circulación normal de torrentes de los alimentos, los nutrientes, del oxígeno, entonces no se llega a formar. Entonces a esto se le llama disrupción, y este ejemplo son para los bridas, los bridas amnióticos. En el mejor de los casos las extremidades, pero en el peor de los casos si le agarra el cuello, fallece. Y cuando hablamos de secuencias, ya estamos hablando de alteraciones que se dan en la parte embriológica, pero puede traer una causa más severa porque se van formando estructuras que involucran la formación de estructuras más adelante, ¿no? Entonces hay una anomalía primaria que puede ser cualquiera de estas, genética, cromosómica, teratogénica o desconocida, pero que si no se logra corregir, pues va a traer una secuencia, o sea, va a traer una anomalía secundaria. En este caso, por ejemplo, es una mala formación de la mandíbula, una anomalía primaria, una hipoplasia, va a conllevar a que se forme mal todo lo que es el maxilar inferior, por ejemplo, y
por ende no hay formación correcta de lo que es los dientes, ¿no? Y el paladar. Y todo esto va a ser una secuencia, ¿no? Y puede formar pues toda una alteración. A esto se le llama secuencia. Y el síndrome, igual también, su etiología puede ser cualquiera de esas cuatro, ¿no? Cromosómica, genética, teratogénica o desconocida, pero que puede alterar también anomalías primarias, ¿no? Y conllevando también a otros defectos más, un cuadro clínico un poco más severo, ¿no? Que abarca más cantidad de anomalías, y a esto se le llama un síndrome. El síndrome de Down tiene que ver bastante con la alteración cromosómica, pero se altera también todo lo que es la parte clínica. Vamos a ver alteraciones en el sistema cardiovascular y en parte del sistema nervioso. Y cuando esas asociaciones, ya ahí sí también la gravedad o la severidad es mayor, ¿no? Entonces hay múltiples anomalías, ¿no? Incluso algunas no tienen mucho que ver con otras, ¿no? Por ejemplo, para este caso han estudiado asociación de Baxter con anomalías múltiples, ¿no? Y por eso también el nombre, ¿no? Es inicial, y que tienen cuadros clínicos más complejos. Pueden ser de novos, pueden ser que se inició con una sola alteración, pero que tuvo consecuencias más severas porque se activó en forma secuencial, ¿ya? Entonces, este cuadrito, estudienlo, es un resumen de, para cada una de ellas, sus ejemplos, qué cosa conlleva a cada uno, ¿no? Sus ejemplos para cada uno de esos, ¿ya? Ahora hemos dicho ya, o ya lo he ido mencionando, que estos genes hemos visto genes principales que se tienen que activar para formar el desarrollo embriológico de manera normal, pero cuando se altera las vías de señalización, se alteran estos genes subordinados, no mandan mal información y se pueden activar en algún momento. Como dije, nosotros ya tenemos estos genes embriológicos silenciados, todos tenemos los genes embriológicos, estamos acá, no estaríamos, pero en todos están dormidos, están silenciados, con un método eso del splice, ¿no? Por metilación pueden estar silenciados. Pero ¿qué pasa si en algún momento se activa? Cuando no debería. Entonces, ¿se altera qué cosa? Estas proteínas represoras, ¿no? Había proteínas que actuaban para que se dé esa señal de expresión de esas otras proteínas. O sea, eran las que activaban la proliferación celular en ese momento. Claro, porque de una célula, ¿cuántas veces se va a dividir para formar un individuo? Entonces necesitaba de todas maneras hacer que haya proliferación celular, pero ahora ya no. Ahora lo único que nosotros necesitamos es que se regeneren nada más las células, ¿no? Si yo tengo hoy día, por ejemplo, aquí en mi piel, o sea, de manera metafórica, 100 células, yo necesito que de esas 100, tal vez mañana van a morir 5 o 6, y pasado mañana yo quiero que esas se regeneren de nuevo, ¿no? Y que me produzcan 5 o 6 células más, y que, bueno, mi piel siempre esté así, ¿no? Pero en este caso hay una desregulación de estas proteínas y se va a dar la proliferación celular descontrolada. ¿De quién? De estos genes iniciales que estaban silenciados o que estaban regulados, ¿no? Se desregulan. ¿Qué se altera? El factor de transcripción, ¿no? Entonces ya no hay alguien que controle esa expresión de estos genes promotores. O sea, los inhibidores están fallando. Y por eso es que muchos de estos genes están asociados a los scans. En estos genes Hox, fíjense ustedes, nosotros tenemos de todas estas familias, los que se han estudiado, y fíjense una simple mutación en el de Hox B13, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se sabe todos estos marcadores, para qué van a dar, pero una citosina se ha mutado, ¿no? En este caso, una citosina por una timina. Solo un nucleótido que se ha mutado, fíjense, si debe producir solo 2 secuencias, supongamos, al día, está produciendo ahora 4 secuencias al día. Si yo quería solo 5 células para regenerar mi piel para mañana, ahora ya no me produce 5, me va a producir 10 o 15 células. Y a la larga se va a acumular y se me va a hacer un cáncer. Entonces, eso es lo que pasa con estos genes, que se altera. ¿Y estas mutaciones por qué se dan? ¿Por qué se despiertan? Por agentes teratógenos, factores multifactoriales, que se decía, ¿no? La exposición a agentes teratógenos que hacen que la oxidación celular se eleve. El estrés, el no dormir bien, el ir a fiestas, el consumir ¿qué cosa? Alcohol, fumar, cosas más feas que ya no sé, ustedes sabrán. Entonces eso va a alterar y va a hacer que se dé pues esta expresión
transcripción de estas proteínas y estas pues están asociadas a diferentes tipos de cáncer, ¿no? A diferentes tipos de cáncer. Para genes PAX también se han estudiado ya la ubicación de esas proteínas, ¿no? Y qué cosa es lo que va a dar o qué cosa es lo que va a alterar, ¿no? Acá hay otro, genes FOX y cáncer, aquí este cuadrito, las que están alteradas, ¿no? Y a qué está asociado, ¿no? A cáncer en la sangre, a cáncer de riñón, ¿no? A cáncer del cerebro, y así diferentes órganos donde se han distribuido estos genes y su alteración. ¿Qué es lo que necesitamos saber de esta parte? ¿Qué es lo que está fallando en estos genes? ¿Qué se ha alterado en este paso? Yo no voy a preguntar esto, no voy a preguntar para cáncer de riñón, ¿qué tipo de genes se ha alterado? No, ya esto es informativo, pero sí quiero saber por qué se activan esos genes en el cáncer. Mi pregunta es si para esto sí son elaborados. Si planteo o voy a plantear un caso y ustedes tienen que asociarlos, ¿qué puede haber pasado? Se alteró el factor de transcripción, se activó las proteínas supresoras, ¿no? Para estos casos. Y este es un resumen para estos genes, ¿no? Que aquí, cuáles son los genes los que hemos estudiado, ¿no? Y cuándo se altera, dónde o qué mecanismo se ha alterado en estos genes para que se dé la expresión de esas proteínas. ¿Ya? Entonces, jóvenes,